este vídeo vamos a ver las fuentes de financiación de la empresa, tanto las internas, las de la propia empresa, como las externas o ajenas. Veremos la contabilidad de la distribución del beneficio de la empresa y también la contabilidad de un préstamo. Vamos a ver la fuente de financiación de la empresa. Si es, la propia es la que procede o de la aportación de los socios, como el capital, también pueden haber posteriormente ampliaciones de capital, o bien los beneficios que va teniendo la propia empresa, ¿vale? Como pone aquí, reserva y beneficios no distribuidos, y también puede recibir subvenciones de capital. Cuando la financiación es externa, estamos en la financiación ajena. Pueden ser los préstamos bancarios, los créditos comerciales, el leasing y emisión de obligaciones y bonos, ¿vale? ¿Qué son los créditos comerciales? Cuando dejo a deber, ¿no? Es decir, cuando un proveedor me da mercancía y me deja que le pague 30 o 60 días después, pensarlo bien, lo que me está dando es un préstamo, ¿no? No es un crédito. El leasing y la emisión de obligaciones y bonos. Las empresas, sobre todo las sociedades anónimas, pueden emitir obligaciones, ¿no? Empréstitos, que se llaman en contabilidad obligaciones y bonos. Es decir, van a pedir al público que les deposite un capital y pasado un cierto tiempo le van a devolver ese capital más el interés pactado. Y luego, en función del tiempo de devolución, tenemos la financiación a corto, a menos de un año, y la financiación a largo, a más de un año. Como decía, el crédito que me dan los proveedores puede ser, con proveedores de mercadería normalmente es a corto. Aquí tenemos proveedores de inmovilizados a largo plazo, porque, claro, cuando estoy comprando un activo, por ejemplo una nave industrial, pues ahí posiblemente el importe me lleve a que tenga que pagarlo más allá del año. El descuento comercial, préstamos a corto plazo y el factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring es un instrumento financiero que yo le doy al banco mis facturas con vencimiento posterior, es decir, mis clientes las tienen que pagar, por ejemplo, dentro de 30 días, y yo las llevo al banco hoy y el banco me anticipa el dinero. A largo plazo, pues los préstamos bancarios a largo plazo, lo habitual es que cuando me dan un préstamo, por ejemplo a 5 años, hay un año que es corto plazo, que es el que tengo actual, y el resto hay que clasificarlo en el largo plazo. De forma excepcional, luego lo veremos en un ejemplo, puede ocurrir que yo saque un préstamo a devolver al final del periodo. Este sería el método de amortización americano, pero eso, americano. Aquí en España no es muy habitual. Un leasing financiero, es la financiación de activos, la emisión de obligaciones, como ya he hablado, y las deudas con proveedores de inmovilizados. Vamos a hablar del patrimonio neto, ¿no? De esa parte de financiación interna de la empresa. La empresa, cuando llega a final de año y se hace el cierre contable, se ve si ha tenido beneficios o pérdidas. Ojo, las pérdidas también se registran en el patrimonio neto y lo van a ir aminorando. Pero en el caso de que haya beneficios, pues se va a hacer una distribución. A 31 de diciembre, cuando yo cierro, se me va a quedar el beneficio en la cuenta, ya veremos, la cuenta 129, resultados del ejercicio, hasta que la junta directiva se reúna más o menos por el mes de marzo y decida a qué va a destinar ese beneficio. Bien, hay una serie de diferentes tipos de reservas, ¿vale? Reservas estatuarias, por ejemplo, es cuando se constituye la sociedad en la escritura de constitución, en los estatutos, pues determinan que siempre van a dejar un porcentaje del beneficio en la sociedad. Esas serían reservas estatuarias. Cuando llega a final de año, oye, dijimos que vamos a dejar un 10 o un 15, pues vamos a ponerlo.
La reserva legal, como su nombre indica, está impuesta por ley y lo que te dice es que del beneficio neto hay que dejar siempre el 10% hasta que ese importe que vas dejando llegue a ser como mínimo el 20% del capital social. Las cuentas, bueno, las más relevantes, relacionadas con el patrimonio son la cuenta 100, capital social, 102, capital que corresponde a empresas individuales, ¿vale?, como comunidad de bienes, la reserva legal que acabo de explicaros. Bueno, la reserva voluntaria, como su nombre indica, es voluntaria, ¿no? Bueno, este año, ¿qué cantidad vamos a dejar? A diferencia de las estatuarias o las legales, que tienen unos porcentajes determinados, la voluntaria, bueno, pues en función de que, pues por ejemplo, oye, queremos hacer una ampliación del negocio, queremos abrir otra sede, tenemos que dejar más reservas, vamos a distribuir menos beneficios. Remanente es, bueno, cuando no sabes a qué aplicarlo, ¿no? Se reúne la junta directiva y no tiene claro a qué tipo de reserva determinar, o una parte la ha destinado a reserva y la otra la deja ahí en remanente pendiente de aplicación. Y como os decía, la 129 es el resultado del ejercicio. Bueno, veamos cuándo se constituye una empresa. En este caso, dedicada al montaje, los socios aportan 35.000 mediante transferencia bancaria y 8.000 en efectivo y equipamiento técnico valorado en 75.000. Mirad, las empresas pueden abrir, o sea, aportar capital, como veis aquí, con dinero, ¿no?, que estaría recogido aquí en banco de cajas, pero también pueden aportar maquinaria. ¿Cualquier maquinaria? No me va a llevar, si me va a llevar una máquina, de hace 5 años, pues para eso necesito que venga un perito y que haga un informe y una valoración de la máquina. Es decir, no le voy a poner el valor que yo quiera si es una máquina antigua. Si es una máquina que he comprado hace un año, bueno, pues tengo la factura de compra y eso la puedo justificar, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿cómo sería? Bien, bancos, ¿no? La aportación por bancos, al DB, la aportación de caja y la aportación de maquinaria, ¿no? Todo cuentas de activo con la contrapartida, una cuenta de patrimonio neto, capital social de 118.000 al mes. En este caso vamos a ver la distribución de beneficios, lo que os estaba explicando sobre reserva. Bien, la empresa ha terminado con ganancia. En ese caso la 129 tiene saldo acreedor, ¿no? A ver, cuando ha terminado con ganancias. Bueno, y ahora va a distribuir ese beneficio a diferentes partidas. Os he dicho, si tiene ganancias, la 129 tiene saldo acreedor. Ahora va a disminuir su saldo, es decir, se va a saldar, se va a quedar a cero, con lo cual le hacemos una anotación en el DB. ¿A qué la hace? Bueno, pues a reserva legal destina 9.200, a reservas voluntarias 14.800 y a remanente 34.500. Bien, vamos a hablar de la financiación ajena, en concreto los préstamos bancarios, ¿vale?, tanto a largo como a corto. Las cuentas que tenemos para registrar son a largo plazo, ¿no?, la 170, grupo 1, financiación a largo, deuda a largo plazo con entidades de crédito para reflejar esa parte que voy a pagar a más de un año. La parte que voy a pagar dentro del año, grupo 5, financiación a corto plazo, la 520, deuda a corto plazo con entidades de crédito. Subgrupo 66, ¿vale?, intereses financieros, en concreto la 662, intereses de deuda por los intereses que voy a pagar. Y la 669, otros gastos financieros. Estos son los gastos de apertura que nos cobran normalmente en los préstamos. Vamos,
el caso que os comentaba de un préstamo americano, esos que pagan. El préstamo americano de amortización americano es un sistema que adquieres un préstamo ahora, por ejemplo, como el ejemplo, a 4 años, y el capital lo devuelves al cuarto año, al final del cuarto año. Pero todos los años o todos los meses vas pagando los intereses que corresponden. Bueno, aquí el día 1, bueno, pues el día 1 de febrero nos dan 30.000 que devolveremos en 4 años. A ver, me dan el préstamo, 30.000 euros, y lo registro a deuda a largo plazo con entidades de crédito. A 31 de diciembre del año en el que me conceden el préstamo, voy a registrarme, voy a pagar intereses, ¿vale? Los intereses de deuda, la 662 debe de la cuenta 1.500 y la contrapartida bancos, ¿vale? Porque va a salir de la cuenta de banco. Ya os digo que aquí no es habitual. Ahora vamos a ver el método de amortización francés, que es el que se practica en Europa. Y bien, bueno, aquí tenemos un cuadro de amortización. En este caso, la amortización veis que se realiza con carácter anual. Esto tampoco es muy habitual. Lo habitual es que sea con carácter mensual o trimestral, pero para el ejemplo nos vale, porque si yo estoy viendo esto es lo mismo, la contabilidad es la misma, pero a nivel mensual. Y el cuadro de amortización, bueno, pues sería más largo, porque llevaría todos los meses. Solicita un préstamo, el 1 de enero, a 5 años, con un 10% de interés anual, mediante anualidades constantes que se pagarán el 31 de diciembre. Los gastos de apertura son 1.800 y la anualidad asciende a 15.836,52. Bien, vamos a entender esto. En la anualidad, es decir, el total que yo le voy a pagar al banco, contiene la amortización del capital, es decir, lo que le estoy devolviendo de estos 60.000 euros que me ha dado, y los intereses que pago. Como veis, en el método de amortización francés, los intereses, la mayor cantidad de intereses se pagan al inicio del préstamo y luego van disminuyendo, ¿vale? Es como me curo en salud, te cobro primero la mayor cantidad de intereses y luego ya. Bien. Pues nada, aquí tenemos el cuadro, ¿no? Las anualidades veis que son constantes, lo que va variando dentro de esa anualidad es la cantidad que yo voy destinando a la amortización del capital de ese préstamo que me han dejado y los intereses que voy pagando. Aquí tengo en el cuadro la amortización de capital que se va acumulando, es decir, lo que voy amortizando. Como veis, al final del periodo de los 5 años he amortizado los 60.000 euros. Y aquí la deuda que me va quedando pendiente de capital, pues serían pues, los 60.000 menos la amortización de capital. Los importes, ahora veremos que yo llevo a la 170, o sea, la cantidad de préstamo que debo, o a la 520 en el corto plazo, es la cantidad, o sea, la cantidad de capital, ¿vale? No la anualidad. La anualidad al final es lo que voy a pagar total al banco, Esto lo registraré en la cuenta de intereses y esto lo registraré o bien en la 170 o bien en la 520. Bueno, al registro de la concesión del préstamo hemos dicho que nos cobraban 1.800 euros de gastos de apertura, pues la 669, otros gastos financieros, 1.800 al doble. En el banco, ¿qué me van a dar? El banco no me da 60.000 y luego me dice, oye, págame. No. El banco me va a ingresar los 60.000 menos lo que ya se queda de los gastos financieros. Y aquí miro y digo, bueno, ¿qué deuda tengo a corto plazo, es decir, en este año, y cuál es la restante? Mirad. En el primer año, ¿vale? La cuota de la cantidad de capital que yo voy a pagar es esta, 9.836,52. A largo plazo voy a pagar el resto, la suma del resto. Bueno, pues hacemos este asiento al
la concesión del préstamo. Cuando pago la primera anualidad, ¿vale? Yo tenía registrado la 520, deuda a corto plazo a una entidad de crédito, en el haber por una obligación de pago, una cuenta de pasivo, los 9.836,52. Y ahora la voy a saldar, la voy a dejar a cero, con lo cual anotación en el DNI. Y registro en la 662 los intereses de deuda, 6.000. ¿Qué me va a salir del banco? Los 15.836,52. Es decir, esto, la anualidad que os decía, que es la suma de los intereses más el capital que pago. Pero bien, veamos. Y llega final de año. Llega final de año y claro, de ese largo plazo, de esos 4 años restantes, hay un año, el segundo año pasa a ser corto plazo, ¿no? Lo que voy a pagar. Entonces tengo que reclasificar la deuda. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo en la 170, en la deuda a largo plazo, lo tengo todo lo que debo del préstamo, los 4 años, ¿no? Bueno, pues voy a quitar un año. El año siguiente ¿qué cantidad pasa a deuda a corto plazo? 10.820,17, es decir, hago una anotación de la deuda en el haber, en el pasivo, una anotación de la deuda que yo voy a tener y disminuyo de la cuenta de pasivo de la deuda a largo plazo, disminuyo esa cantidad de largo plazo con una anotación al derecho.